Si pensamos en cómo dinamizar la actividad y vamos a imaginarnos, llega un cliente a la peluquería y queremos sacar el máximo partido unido a que el cliente reciba el mejor servicio siempre, por supuesto, ¿no? Lo primero que da un salón de peluquería a un cliente, el primer servicio que le da a un cliente, no es el corte, no es el color, es el servicio de la atención, el cómo le recibo. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Pues a mí me gusta mucho cómo lo explicas, porque además tú haces el servicio, no es el servicio del corte, no es el servicio del color, sino es el servicio de atención al cliente. Todo el mundo utiliza esa palabra de servicio de atención al cliente, pero no entiende que es un servicio como tal dentro de la peluquería. Parece que es como algo obligatorio, necesario o menos necesario en alguna medida, porque no está, en muchas ocasiones el servicio de atención al cliente no está estandarizado, no tiene una estructura, no tiene un paso 1, 2, 3, 4 a seguir, o que los colaboradores en muchos casos no conocen. La gran mayoría sabe que tiene que ser con buena actitud, con buena sonrisa y tal, pero no suele ser algo que está como muy interiorizado dentro de la... No se profundiza. No se profundiza y sobre todo no se entiende como parte fundamental del servicio. O sea, que no es parte fundamental del servicio de peinarse o del servicio de cortarse, sino que propiamente ya es un servicio. Da igual que tienes el servicio de corte, el servicio de color, el servicio de mecha, el servicio de atención al cliente es un servicio. Efectivamente. Quiere decir, si yo tengo una persona, nosotros en Inside está Patricia, que realmente se ocupa de la atención al cliente, y es un servicio que damos. O sea, Patricia, que se ocupa todo el día de atender a cualquier duda que haya y de aclararte dudas, de recibirte, de explicarte cuando entras en Inside todo lo que tienes que hacer. Y en Jesús Baez Hair Boutique también hay una persona que se ocupa en recepción de dar el servicio de atención al cliente. Efectivamente. ¿Cómo empezamos a dar este servicio? ¿Cuál es el primer paso, ¿no? Para que realmente nos quede claro, porque esto es importante entenderlo. Es importante primero entender el efecto que tiene el de dar el primer servicio de atención al cliente a esa persona, ¿no? ¿Cuál es el primer impacto que queremos conseguir? El primer impacto en este caso, cuando alguien... Bueno, hay dos maneras, porque hay una parte de dar un impacto cuando estamos dentro de las instalaciones, que es presencial, que tiene que venir el cliente a tus instalaciones, pero hay otro primer impacto que es el servicio pues telefónico o a través del mail, que hablaremos de dos cosas diferentes. Pero estando las dos dentro del mismo, vamos a centrar el tiro a lo que sería en el espacio del salón de peluquería, ¿no? La otra parte la dejaremos. Eso es la parte presencial. Y lo primero... Vamos a en otro vídeo totalmente. Totalmente, porque la parte digital, yo ya estoy en modo digital, entonces la parte del servicio de atención al cliente dentro de las instalaciones, pues yo aconsejo y considero que tiene que liderarla una persona. Tiene que haber, aunque los colaboradores sean todos muy amables, muy simpáticos, tiene que haber alguien que sea esa persona que tiene esa responsabilidad por encima del resto de tener controlado cuáles son los servicios que competen a las atenciones del cliente, ¿no? Muchas veces pues viene a ser el recordatorio pues de fechas de cumpleaños, sus gustos personales, características o peculiaridades del cliente que son totalmente necesarias de tenerlas en cuenta y de que las conozcan los colaboradores del salón, para que el servicio que se va a llevar a cabo después, o el segundo, que sería el del corte, el del color o el del secado, tenga mayor éxito. Con lo cual, uno de los colaboradores, aunque todos tengan las mismas funciones, uno debería tener una responsabilidad resaltada para que se encargue como de saber qué está pasando en cuanto al servicio de atención al cliente, ¿no? Y ahí también creo que te garantizas, Pablo, el tener un estándar de calidad que alguien controla y que puede medir si se están cumpliendo algunos parámetros dentro de la peluquería. ¿Cuál es para ti el primer objetivo o sea, cada servicio, cada acción tiene un objetivo? Sí. ¿Cuál sería para ti el primer objetivo que tiene dar un servicio excelente de atención al cliente? Yo con el objetivo de atención al cliente tengo muchos objetivos a la misma vez, ¿vale? Pero el primero es que el cliente, en cuanto entre en la peluquería, se sienta atendido. En los primeros minutos, en cuanto cruza el umbral, 2-3 metros en la peluquería, haya una persona que pueda atender sus necesidades. Ya sea que tenga cita o que venga a por información, únicamente a por información del salón. Entonces, lo primero es que se sienta atendido, ¿vale? Que sus necesidades estén cubiertas en cuanto entre y sepa ubicarlo dentro de la peluquería. Darle la información necesaria para que el cliente no se sienta perdido durante el tiempo de la estancia en el salón. O sea, la persona que va a salir por primera vez a atender al cliente tiene que decirle cómo va a ser, en breves minutos, tiene que decirle cómo va a ser la estancia en la peluquería. O sea, quién le va a atender, dónde va a esperar y cuál va a ser un poco el recorrido rápidamente. Luego ya el resto del recorrido lo harán el resto de los compañeros, pero... Podríamos decir que... digamos que el principal objetivo de eso que tú estás diciendo es el de hacer sentir bien efectivamente a la persona
y el de empezar a generar ese punto de confianza y que no sienta perdido. Efectivamente. ¿Sí? Que no sea, pues eso, que el cliente cuando llegue siente que está pues, en esa atmósfera de tranquilidad y bienestar y confianza que nosotros queremos transmitir. O sea, al final es confianza y bienestar desde el primer momento, que para nosotros es fundamental darlo desde el minuto 1. ¿Qué otros objetivos te planteas con este tipo de servicio? Como has dicho, que tienes varios. Tengo varios porque, por ejemplo, el hacerle el seguimiento a los clientes viene a partir del servicio de atención al cliente. O sea, si yo quiero hacer un seguimiento para ganar visitas, para ver cuáles son su frecuencia de visitas, sus consumos, sus gustos, y ver cuando tengo cosas en el salón, a quién puedo dirigir unos movimientos, unas acciones u otras, claro, pues el servicio de atención al cliente, la persona que lo gestiona es la persona que tiene toda esa información sobre ello. O sea que realmente el servicio de atención al cliente no lo contempla solamente desde el punto de vista de cuándo te recibo, sino realmente también cuando recibe el cliente el servicio y cuando continúa recibiendo el servicio. Es decir, en la atención al cliente desde el punto de vista total, no desde el punto de vista de te recibo y te vas, sino realmente luego también de cómo recibes el servicio, de qué servicio estás haciendo, para yo también tener más información con respecto a personalizar el trato o poder adaptar acciones. Totalmente. Eso no solamente el servicio, para que se entienda claro, no es llegar, coger el abrigo, acomodar al cliente y poner la primera taza de café. Hasta ahí está bien, porque creo que se pueden cumplir pues el generar confianza, el darte cuenta que estás en un entorno agradable, eso se cumpliría ahí. El darle la información que requiere en los primeros minutos cuando entra estaría también ok. Pero para mí el paso más importante es el seguimiento de ese cliente, o sea, tener más información de ese cliente en los próximos meses y poder, cuando tenemos acciones, saber a quién se lo vamos a dirigir porque tenemos la información de esos clientes. Mira, habíamos pensado en entrar en este punto precisamente porque el principal objetivo que tenemos que conseguir si yo quiero dinamizar mi negocio es primero hacer sentir bien al cliente y ganar confianza de la persona. Porque es imposible que yo te vaya a proponer algo nuevo en lo que tú no has pensado, en el que si previamente no ha habido un clima, no ha habido un ambiente y no me he ganado una confianza de tu parte, yo no voy a estar en el estado que debo estar para ser receptivo a tus mensajes o receptivo a tu escucha. O sea, si yo en ese primer impacto no te atiendo bien y no genero la confianza suficiente al principio, lo que luego te voy a proponer realmente tú no tienes tanta recepción. Entonces, el aspecto de dinamizar a la hora de pensando en ser capaces de llegar al punto en el que veo qué necesita el cliente, también veo lo que él dice que necesita o quiere, pero también veo cosas que él aún no sabe y no ve porque tampoco sabe que existen, que ahí está la parte de capacidad de dinamizar algo, ¿no? Y en este caso, estos primeros pasos de la atención son claves para luego poder dinamizar, o sea, hacer sentir bien a alguien. Y al mismo tiempo ganar su confianza es clave para que cuando me siento contigo, tú tengas el nivel de energía y el nivel correcto para que tú y yo estemos alineados. Totalmente. ¿Sí? Esto, digamos, ¿cómo lo trabajáis en el salón? A ver, nosotros en el caso, como hay una persona que hace la primera bienvenida del cliente, que es la persona que trabaja en recepción, que se encarga de los primeros minutos, para nosotros es muy importante que traiga toda la información posible de las necesidades que el cliente quiere cubrir. Formato de entrevista, ¿no? Bueno, no es un formato de entrevista como tal. La primera es como cuando tú sabes que el diálogo abierto. Es un diálogo, sí. El cliente viene y sabes que viene por color. Claro. Entonces viene por color, trae su máxima preocupación es resolver su problema de color y hasta ahí eso es lo que nos puede trasladar. Incluso en ese primer impacto te das cuenta de si el cliente viene con más prisa, con menos prisa, si ya te ha dejado alguna pincelada después a veces del primer impacto que le ha causado, si hay nerviosismo. Entonces, a nosotros la atención al cliente, al siguiente, la persona que entra en juego, que sería el estilista que va a atender a la clienta, ya tiene ahí un prefiltro hecho, ¿sabes? Que lejos de ser otra vez llegar a conocer al cliente nuevamente, pues le pasa la información, mira, el cliente que ha entrado, pues me comentó esto y esto, o tiene que estar a esta hora, o me preguntó mucho por el teléfono, hizo mucho hincapié en el precio, hizo mucho hincapié en quién le iba a atender, o sea, todo eso es información totalmente necesaria que el siguiente que entra en juego no empieza otra vez, hola, ¿qué tal? Claro. ¿Sabes? Entra con su presentación, se presenta, pues yo soy Jesús o yo soy María, quien vaya a trabajarle, pero ya tiene una información previa, ya conoce un poco más del cliente y conoce sus necesidades. Entonces, a partir de que en nuestro caso el estilista ya tiene una información que le ha pasado la persona recepcionista que ha hablado con él, que no se trata de una recepción, como decía antes, de llego, te siento, te pongo un café y esperas, no. Claro. Tengo que extraer un poco más de información. La recepcionista se lo pasa al estilista y la estilista cuando va a esa parte de la consulta, de hablar con el cliente para ver... ya establecer qué servicio es adecuado. Entonces ahí ya
tú ya tienes que ir con una idea, tienes que ir con un pensamiento abierto, porque pese a la información que te hayan podido dar, tú tienes que ir sin prejuicios, sin ningún pensamiento preconcebido, a escuchar activamente la propuesta del cliente, no la propuesta del cliente, sería la necesidad del cliente, ¿no? Escucha la necesidad del cliente y hay un ejercicio, es un ejercicio profundo porque hay que trabajarlo con el tiempo. A veces son cosas que estamos acostumbrados a hacer, pero no somos conscientes de que la tenemos que hacer más y mejor, ¿vale? Porque la escucha abierta no se hace a veces bien. Claro, esa escucha activa, eso es, la que realmente estás escuchando, plenamente reteniendo, pero al mismo tiempo participando en lo que está diciendo. Un poco como estamos tú y yo ahora, que al final es, te escucho y me centro sobre lo que me está diciendo. De hecho, justamente, además, por lo que acabas de decir tú, yo he pensado en justamente lo que hace falta para hacer sentir bien a una persona, porque tú lo acabas de decir. Yo tengo una idea cerrada o rígida de la atención, que es te cojo el abrigo, te siento, te pongo un café, eso es estándar. Sí. Ahora, el medir el comportamiento, sus reacciones, sus gustos o lo que te dice, es clave para tú adaptarte a esa atención. Quiere decir, si una persona detectas que por su comportamiento, como has dicho, se siente más... se puede sentir más tímido, a veces más tímida, esa persona más abierta, dependiendo de eso, tú también vas a modular tu tono de voz, tu mirada, totalmente, cómo le hablas, y esa atención la va a recibir muy bien o muy mal en base a que yo puedo ser una persona que demuestre mucha energía a la hora de hablar y elevo mi tono de voz como ahora, y entonces hablo fuerte, pero si me encuentro una persona que es más tímida y requiere de un nivel más bajo de mi energía y poder hablarle de tú a tú, pues tienes que modular eso. Esa persona, con la misma persona se puede sentir bien o mal si es capaz de adaptar su atención a esa persona. Totalmente. Esa es de las cosas importantes que tiene que pasarse, esa es una información muy valiosa que tiene que pasarse del primer momento de la atención al cliente al segundo actor que entre en juego, que sería el estilista, y eso ya es una baza tanto para escuchar como para proponer, claro, porque ya ha habido alguien que te ha atendido una vez o incluso dos, porque te han atendido al teléfono la primera vez y la segunda es cuando han entrado en la peluquería. Entonces, para mí, cuando tú me has dicho qué objetivos tienes de la atención al cliente, esa información es muy valiosa porque tiene que ver con el carácter del cliente al que vas a atender y modula al siguiente que va. Y con el resultado que voy a sacar al final, porque si tengo en cuenta, ya no solamente es el cabello, al final es cómo es la persona, cómo está demostrando que actúa, cuál es su comportamiento y cómo le gusta ser tratado. Y en base a lo que recibe, luego estará más o menos abierto a escucharte. Totalmente. Este fin de semana estábamos hablando de 3 características claves que yo puedo utilizar dentro de mi expresión a la hora de hacer sentir bien a la gente, que tiene que ver mucho con esto, que es la mirada, la sonrisa y la voz, ¿no? O sea, tú cuando recibes a alguien, si sonríes y te estoy así diciendo tal, directamente tú para contestarme con la sonrisa, pues la persona se ríe. Si te miro, tú sabes que te estoy atendiendo y al mismo tiempo si utilizo una voz adecuada a lo que tú necesitas, porque oye, si me estás contando ahora algo que te acaba de suceder malo, Jesús, pues no te voy a decir, pues tío, vamos a tomar una cerveza. Entonces dirás, ostras, tu energía no está acorde a la ¿no? Entonces, bueno, de aquí la importancia de hablar de esta primera parte, ¿no? De conectar con esa energía y que se entienda lo importante que es este primer punto, el punto de servicio de atención al cliente. Sí. Ya cuando pasamos a esa consulta, hablábamos este fin de semana y estábamos relacionando el tema, vuelvo a decir, para que nos quedemos con la copla, porque como hablamos de diferentes temas, quizás las personas que nos ven dicen, ostras, se nos va. No, estamos hablando de cómo dinamizar nuestro negocio. Pero hay un primer paso. El primer paso es ganarnos esa confianza y esa buena atención para que la persona esté receptiva a la hora de que la acción que yo le voy a proponer, o sea, lo que yo le propongo, que en nuestro formato de Inside lo llamamos acciones, campañas o cost, pero que al final está relacionado con el servicio que le vamos a ofrecer, haya un primer paso.